Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Antes de empezar, un par de cosas importantes. Los fanfics y novelas ligeras que narro en este canal no son de mi autoría. Todos los créditos van a sus respectivos creadores originales. Si te gusta el contenido, suscríbete a este canal para no perderte los próximos capítulos. Y como medida de respaldo, también te recomiendo seguir mi segundo canal, Yuji Fanfic, por si en algún momento algo le llega a pasar a este canal, ahí vas a poder seguir encontrando el contenido sin problema. Si quieres tener acceso anticipado a los vídeos antes que nadie, únete como miembro del canal. Por último, quiero agradecer especialmente a los miembros del canal, por su apoyo constante que hace posible que este proyecto siga adelante. Dicho esto, empecemos con la historia de hoy. Capítulo 83. Fuera de la bolsa. Es mocoso, Shigaraki miraba fijamente la pantalla que tenía delante con los ojos muy abiertos y los labios temblando de ira. En él, aún se reproducían las imágenes de la victoria de Taka sobre Todoroki. Él de pie sobre la arena, mirando a su oponente derrotado. ¿Sigues viendo eso, Shigaraki Tomura? Preguntó Kurohiri, cerrando la puerta tras de sí y mirando a Shigaraki, que estaba sentado en el mostrador, viendo el pequeño televisor de la esquina. En él se emitía el festival deportivo. Kurohiri, mi día no deja de empeorar, así que no empieces. El villano, envuelto en la niebla, dejó escapar un suspiro, luego se dirigió detrás del mostrador, cogió un vaso, lo limpió con un trapo y sirvió una bebida tanto para Shigaraki como para sí mismo. Acabo de terminar de hablar con el maestro sobre nuestro fracaso al intentar reclutar al asesino de héroes. Shigaraki hizo una mueca. Una vez más, había fracasado en algo que debería haber sido sencillo, y había defraudado las expectativas de su amo. ¿Cómo fue posible que justo cuando empezó a intentar hacerse un nombre, todo empezara a salir mal? Sus ojos volvieron a posarse en la pantalla. En Taka. Primero, fue él. Una variable desconocida. Un subjefe que apareció de la nada durante su incursión y que, casualmente, contrarrestó todas las preparaciones que había almacenado para enfrentarse al jefe final. Entonces, las imágenes de su fracaso se difundieron por todo el país, convirtiéndolo en el hazmerreír de todos los criminales, al menos hasta que empezó a convertir a algunos de ellos en polvo. Después de eso, las burlas disminuyeron. Pero entonces tenía que pasar algo más, porque claro que tenía que pasar. Ese justiciero. Uno cuyo nombre había oído hacía unos meses, pero al que no le había prestado mucha atención. Roquinesis. Justo cuando estaban a punto de contactar con el asesino de héroes, el muy canalla tuvo que ir y dejarse capturar por el justiciero. Fracaso tras fracaso tras fracaso. Y ahora, su amo había oído hablar del último. ¿Qué dijo al respecto? Preguntó con tono sombrío, demostrando claramente que no quería oír la respuesta, pero que tenía que hacerlo de todos modos. Hubo una breve pausa, y entonces Kurohiri habló. Él quiere hablar. En efecto, Tomura. La voz familiar de su amo resonaba en la pequeña pantalla negra montada en la pared cerca de ellos. Tras unos segundos de vacilación, Shigaraki habló. Maestro, lo siento. Sorprendentemente, lo que siguió no fue una reprimenda, sino una risita. No te preocupes, Tomura. Puede que hayas fracasado en tu último objetivo, pero puede que yo haya encontrado la razón de tu reciente racha de mala suerte. Algo totalmente inesperado y a la vez muy interesante y está ahí mismo, en el festival que estás viendo. Un ceño fruncido cruzó el rostro de Shigaraki antes de que volviera a mirar el televisor con expresión desconcertada. ¿Lo único que su amo querría decir con eso era y el mocoso? Preguntó. Claro, había frustrado el ataque a la UA, pero ¿qué relación tenía eso con el fracaso en el reclutamiento de Stein? El asesino de héroes había sido capturado hacía menos de una hora, y el chico había estado presente en el festival durante todo el suceso. Las imágenes de la pelea también habían sido difundidas por una persona desconocida que se había estado escondiendo en las sombras como una rata. ¿Lo entendió mal o algo así? Takashi-kun, sí. Aparentemente no. Tras tu fracaso en la UA, decidí investigarlo a fondo. Tanto potencial en una mente tan joven, y sin embargo, desconocido durante tanto tiempo. Era un caso desconcertante y lo que descubrí no me decepcionó en absoluto. Shigaraki se puso tenso. ¿Así que el mocoso era más especial de lo que había pensado? ¿Conoces el don del famoso héroe Niuteye? Shigaraki negó con la cabeza.
El único enemigo que valía la pena considerar era Olmig, y aquellos que podrían haber representado un obstáculo cuando asaltó la UA. Más allá de eso, no le importaban mucho el resto de los héroes que figuraban en la clasificación. All for One no pareció sorprendido. Posee un don muy poderoso y raro, el poder de ver el futuro. Aunque con algunas limitaciones y debilidades. Exclamación de cierre. Los ojos de Shigaraki se abrieron de par en par ante la implicación. ¿Estás diciendo que es mocoso tiene? Quizás, Tomura. Es igualmente posible que tenga algo de naturaleza similar, o, por otro lado, algo que simplemente lo haga parecer así. Independientemente de cuál sea la respuesta, ha sido difícil no llegar a esa conclusión, dados nuestros recientes problemas. Pero en los registros consta que su don es la telequinesis. Y no veo cómo pudo haber causado todos nuestros problemas. Solo estaba en la incursión para detener a Nomu. Shigaraki insistió, desconcertado e indignado ante la posibilidad de que, además de un poder increíble, el mocoso también tuviera la capacidad de ver el futuro. ¿Y quién más posee un don telequinético y, casualmente, se ha entrometido en nuestros planes, Tomura? Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Shigaraki. Roquinesis, pero el mocoso estaba en el festival cuando Roquinesis, el tiempo y el lugar no son variables que desmientan su identidad en este caso. Con la clonación en su arsenal, podría estar en cualquier lugar, en cualquier momento y además, ambos parecen conocer de alguna manera a cierto héroe, una gran coincidencia, ¿no crees? ¿Cierto héroe? Super Monkey. Uno de los héroes mejor clasificados de la ciudad de Shizuoka. El guardián del joven Takahashi, en el caso del justiciero, el primero en enfrentarse a él como es debido. Según nos han contado nuestros informantes, también fue a quien Rokinesis advirtió sobre el ataque a la Shia Saika y minutos antes de que ocurriera. Aunque las conexiones no son muy sólidas, el hecho de que estén allí podría significar algo. Shigaraki se quedó inmóvil, tomándose unos segundos para asimilar la revelación. Si eso fuera cierto y entonces el responsable de toda su desgracia sería y una sola persona. Al darse cuenta de eso, la rabia se apoderó de Shigaraki. Pero al hacerlo, se dio cuenta de otra cosa, lo que hizo que la ira persistiera momentáneamente. Pero si ese fuera el caso, ¿cuántos dones diferentes tendría ese mocoso? Ahora que había aterrizado, Shigaraki recordó la extraña gama de habilidades que el mocoso había demostrado durante la pelea contra el gnomo, y lo que había mostrado ese día con el esqueleto en llamas en la televisión nacional. Nada de eso parecía muy plausible solo con telequinesis. Pero ahora, si lo que decía su maestro era cierto, las habilidades de Rokinesis también se incluirían en el mismo conjunto. Clonación, explosiones de energía y el físico sobrehumano que ambos compartían claramente. Además de la capacidad de precognición que, según su teoría, poseía su maestro. Era imposible que todo proviniera de uno solo. Entonces, ¿a cuántos dones equivaldría eso? Sin embargo, mientras pensaba en esa última habilidad, se le ocurrió algo más. ¿Pero por qué cree usted que puede ver el futuro, maestro? All for One pareció complacido con su pregunta. Hay varias razones. Una es la frecuencia con la que él, como justiciero, solía aparecer justo antes o en el preciso momento en que se cometían los crímenes, casi como si los conociera de antemano. Eso, Shigaraki no lo sabía. Kurohiri, a su lado, también parecía ligeramente sorprendido. Los demás indicios son algo más circunstanciales, pero igualmente incriminatorios. Cuando Machia regresó hace meses, tras haber fracasado en la misión que le encomendé después de su encuentro con el justiciero, dijo que solo se retiró porque escuchó mi voz ordenándole que lo hiciera. Si asumimos que fue el justiciero quien lo hizo, significaría que ya sabía de mi existencia, a pesar de que hemos borrado la mayoría de nuestras huellas en los últimos años. Machia. Shigaraki pareció confundido por un momento. Un valioso subordinado mío. Te servirá a su debido tiempo, cuando estés listo. Shigaraki asintió, con una expresión algo confusa, pero aceptándolo de todos modos. All for One continuó con su explicación. Además, está su historial general hasta el momento. Según nuestro informante, encargó y llevó un arma a un ejercicio de clase justo antes de su ataque a la espada. La mente de Shigaraki hizo la conexión al instante con la espada que Taka había usado para cortar a Nomu en pedazos repetidamente.
Además, están los múltiples sucesos desafortunados que han impedido que nuestros planes avancen sin problemas, todos perpetrados por individuos de identidad desconocida, y el justiciero supuestamente, la misma persona y como si hubiera sabido de antemano de nuestros movimientos, a pesar de que todo era altamente secreto, sin ninguna forma plausible de que un simple estudiante o justiciero sin recursos lo hubiera sabido. Sus dos interlocutores guardaron silencio ante la gravedad de la situación. Por supuesto, aún faltan pruebas sólidas. Gran parte de esto sigue siendo especulación y coincidencia, como ocurre con la afirmación de que el justiciero y el estudiante son la misma persona. Sin embargo, si estoy en lo cierto, entonces ya nos tiene en la mira. Y a este lugar ... exclamación de cierre. Los ojos de Shigaraki se abrieron como platos. Ya sabía dónde estaban. Pero entonces, ¿por qué no nos ha atacado? Parecía ansioso por matarme en la UA. Gritó, alarmado por la repentina sensación de peligro que le recorría la piel. O lo hizo parecer así. Shigaraki hizo una pausa, frunciendo el ceño. Recordó aquel día. Aunque no podía asegurar que el chico hubiera intentado matarlo, sin duda se lo había tomado con calma. Podría haberlo cortado o quemado desde el principio, pero primero optó por una pelea a puñetazos, antes de desplegar lentamente sus otras habilidades. Casi como una obra de teatro. Exclamación de cierre. Así que todo había sido una farsa. ¿Lo había dejado ir a propósito? ¿Por qué? Logró preguntar Shigaraki a pesar del sentimiento de humillación. Un suspiro provino del monitor. Me temo que no puedo descifrar el motivo. Al igual que sus habilidades, sus acciones han sido erráticas y difíciles de seguir, como cabría esperar de alguien que conoce el futuro, o una versión de él, dado que ha estado interfiriendo activamente. Todavía no conocemos todos los detalles, así que los detalles de esta supuesta habilidad podrían resultar muy diferentes pero en cuanto a por qué aún no nos ha atacado, creo que sí sé la razón. Y es bastante preocupante, Tomura. A continuación, se produjo una pausa. Entonces lo dejó caer. Esa razón es poder. Tal como está ahora, no puede vencerme. Así que tiene miedo. ¿Qué tiene eso de preocupante, amo? No puede vencerme y todavía. Está creciendo, cada vez más fuerte. El doctor analizó su fuerza, la liberación de energía y sus estadísticas generales utilizando grabaciones desde su primera aparición hasta la más reciente, asumiendo que el estudiante y el justiciero son la misma persona. La conclusión fue clara. Está creciendo muy rápido. También existe la posibilidad de que la cantidad de habilidades que muestra esté ligada al aumento de su fuerza. Takahashi-kun no había mostrado ningún don durante la mayor parte de su vida, y aparentemente lo desarrolló de la nada hace un año. Uno bastante decepcionante, por decirlo menos. Y sin embargo, ahora está a punto de ganar el Festival Deportivo de la UA. Un ritmo de crecimiento realmente notable, ¿no crees? Shigaraki parecía conmocionado. ¿No puede vencerte, todavía? ¿Estás diciendo que eventualmente podrá derrotarte, maestro? El doctor hizo una estimación aproximada basándose en la velocidad de crecimiento que ha mostrado hasta ahora, y me temo que sí. Si sus cálculos son correctos, adquirirá el poder suficiente para enfrentarse a mí en 1 o 2 años. Debido a eso, y al perfil de su personalidad que nos proporcionó nuestro informante, creo que lo sabe, y por eso aún no se ha puesto en contacto con la asociación ni con los héroes más importantes. En un acto de arrogancia, pretende derrotarme por su cuenta. Claro, todo esto si nuestras conjeturas son correctas. De lo contrario, podríamos estar ante un chico con un potencial aterrador. Shigaraki tragó saliva. Aunque estuvieran siendo un poco paranoicos, ¿y si no lo fueran? ¿Y si es mocoso solo estaba esperando a ser lo suficientemente fuerte como para acabar con ellos para siempre? ¿Y si un día, sin previo aviso, todo lo que habían construido se derrumbara como un castillo de naipes? Lo que significaba que, el tiempo se les acababa. Maestro, ¿qué debemos hacer? Preguntó, con un tono de preocupación en la voz, mientras sus manos se movían lentamente hacia arriba para rascarse el cuello. Primero, nos reubicamos. Se oyó la voz de All for One. Ya no alarmante, sino tranquila, como si la parte preocupante hubiera terminado y ahora fuera el momento de actuar. Un segundo después, Kurohiri abrió un portal justo al lado de Shigaraki. Mientras eso sucedía, All for One continuó explicando. Si el futuro que él ve está predeterminado y nos mudamos sin su conocimiento, no debería saber nuestra nueva ubicación. Si nos mudamos y él lo sabe, entonces habremos aprendido algo más sobre su alcance y cómo funciona.
Shigaraki miró fijamente el portal con expresión severa. Con un gesto de cabeza, tomó la mano de su padre, que había dejado a un lado para beber en la barra un rato antes, y se la volvió a poner sobre la cara. Luego se giró hacia el portal y lo cruzó. En segundo lugar, es posible que mis planes deban modificarse para tener en cuenta esta nueva variable, y Kurohiri lo siguió, atravesando el portal y dejando el bar vacío tras de sí. Sin embargo, incluso sin ellos presentes, la voz de All for One seguía resonando en la pantalla. No volveré a cometer el mismo error. No permitiré que haya otro All Might. De vuelta al estadio. Paso, 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 Bakugo subió lentamente las escaleras hacia la plataforma, con una expresión de determinación y la mirada tan fija que podría haber perforado el hormigón que tenía delante. Le hubiera gustado hacer una entrada como la anterior, ya que no quería perder contra Taka ni siquiera en esa ocasión. Pero esta no era una pelea en la que pudiera permitirse el lujo de malgastar energía. Necesitaría darlo todo si quería lograr su objetivo en esta pelea. Así que simplemente evitó el espectáculo. Poco después, llegó a su sitio y se acomodó, listo, esperando a su oponente. Respiró hondo, intentando abrirse paso el nerviosismo. Pero Bakugo no lo aceptó. Apretando el puño, lo rechazó. Luego miró hacia la entrada por donde Taka debía salir, ansioso porque todo comenzara de una vez por todas. Y, por suerte, no tuvo que esperar mucho. ¡Zas! De repente, una mano apareció por la puerta por la que se suponía que Taka iba a salir, se movió hacia afuera y agarró el marco de la puerta. Una mano grande. Y esquelético. Entonces, empujó contra el marco, como si algo pudiera arrastrarse por un hueco demasiado pequeño para él. Y algo se arrastró hasta allí. Ese bastardo, Bakugo entrecerró los ojos, frunciendo aún más el ceño al ver lo que salía de allí. Lo hizo de nuevo. El mismo esqueleto de antes. Zas. 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 Salió de la entrada como una criatura que hace su primera aparición en el mundo, y luego comenzó a arrastrar su enorme cuerpo llameante hasta la platier. Sus grandes manos crujían contra el suelo con cada tirón. Al poco tiempo, llegó a su destino, se incorporó y ladeó la cabeza hacia el cielo. Rugido. Un rugido resonó en el estadio, sacudiéndolo hasta sus cimientos. Y entonces, el esqueleto en llamas simplemente se apagó como una llama extinguida en un puño cerrado. Se ve a Taka de pie en el centro, con los brazos cruzados y la mirada fija en Bakugo. El gruñido de Bakugo se transformó en algo parecido a una sonrisa. Maldita buscona. Taka sonrió con suficiencia. Se llama talento para el espectáculo. Te vendría bien un poco. Capítulo 84 Clímax. La pelea comenzó con la menor sutileza posible. En cuanto Present Mic dio la señal de inicio, ambos estudiantes se abalanzaron el uno sobre el otro. Bakugo desató una explosión total en el momento en que se encontraron, mientras que Taka lanzó un ataque cargado de fuego y electricidad directamente contra Bakugo. ¡Boom! Las consecuencias fueron tan catastróficas como cualquiera podría haber previsto. La plataforma se agrietó y explotó cuando Bakugo lanzó su explosión, dejando a todos con un zumbido en los oídos debido a la brutalidad del impacto. Pero cuando el humo se disipó, se reveló a Taka de pie, impasible, con un brazo que parecía haber absorbido toda la fuerza sin un solo rasguño. Bakugo había hecho algo similar con el ataque de Taka. Con la otra mano, había liberado una explosión para contrarrestar la onda expansiva entrante. En comparación, sin embargo, no había tenido tanto éxito. Tenía muchas quemaduras en el brazo, y la piel que las cubría estaba de un rojo intenso. En cuanto volvieron a ser visibles, ninguno le dio un respiro al otro. Pero claro, uno era más rápido. ¡Bam! ¡Ac! Una patada veloz impactó en el pecho de Bakugo antes de que pudiera reaccionar. Su cuerpo se dobló al instante del impacto y salió disparado hacia atrás como una bala. Sin embargo, logró reaccionar antes de llegar al borde del andén. ¡Bum! Utilizando sus propias explosiones, acabó con su impulso, entrando en un giro caótico antes de detenerlo también con otra ráfaga. Segundos después, desde el cielo, finalmente pudo fijar su objetivo en Taka. Él era pareces un poco perdido. Justo delante de él. Antes de que pudiera reaccionar, le agarraron la cabeza como si fuera una pelota y, con un violento lanzamiento, Taka lo hizo caer de nuevo sobre el andén. Ruido sordo.
La espalda de Bakugo se arqueó al caer al suelo, y sus ojos se abrieron de par en par al quedarse sin aliento. Pero no tuvo tiempo de detenerse en ello. Vio a Taka descender sobre él como un meteorito. Auge. En un movimiento precipitado, utilizó una explosión para apartarse en el último segundo, justo cuando una rodilla estaba a punto de estrellarse contra su rostro. Mientras esquivaba el impacto, se levantó una nube de polvo en el punto de caída, y toda la plataforma se partió en varias grietas. Bakugo observó con los ojos muy abiertos la figura de Taka que emergía del polvo. Pero no dudó mucho. Sin dudarlo, y dejando escapar un gruñido gutural, se abalanzó sobre él, con ambas palmas apuntando directamente. De ellos ¡boom! Una explosión gigantesca arrasó una gran parte de la plataforma, y con ella, Taka. El humo se elevaba en densas nubes, engullendo la zona afectada, y de ella, una figura la atravesó, saliendo disparada hacia atrás a gran velocidad. Taka había quedado aturdido por el retroceso de aquella explosión, y sin embargo, incluso retrocediendo, seguía de pie, erguido, con los brazos cruzados, los pies deslizándose por el hormigón y dejando una estela de polvo, como si su movimiento fuera completamente secundario para él. Entonces, justo cuando se acercaba a la frontera, sus pies se clavaron en el cemento y lo detuvieron bruscamente. Muere. Al instante siguiente, Bakugo emergió del polvo y se lanzó directamente hacia él. Boom. 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 Lo que siguió fue una andanada de explosiones que Bakugo desató sin control, agitando sus brazos sin cesar mientras Taka quedaba envuelto en las llamas, el humo y el polvo generados. La mayoría de la multitud tuvo que taparse los oídos ante el ensordecedor estruendo. Esto duró al menos 20 segundos antes de que Bakugo finalmente pareciera cansarse, respirando con dificultad y dando unos pasos temblorosos hacia atrás debido al agotamiento. ¿Qué tal eso, cabrón? Preguntó mirando la nube de humo que ahora tenía delante. Sentí algo, la respuesta llegó más rápido de lo que hubiera querido. El humo se disipó de golpe desde el interior, revelando a Taka, una vez más, con una expresión imperturbable. Bakugo hizo una mueca, todavía demasiado ocupado recuperando el aliento como para molestarse en maldecir. Sin embargo, tras respirar hondo, recuperó la concentración, que había estado vacilando, y quedó listo para un segundo intento. Y así lo hizo. ¡Bum! La figura de Bakugo se lanzó violentamente hacia Taka, quien sonrió y levantó ambos brazos con pereza, como dándole la bienvenida. Segundos después, los dos volvieron a la carga. Algunas explosiones fallaron, otras impactaron a quemarropa, y a pesar de todas ellas, Taka permaneció ileso. En las gradas, en la sección de la clase 1A, toda la clase solo podía observar con asombro la ferocidad de un luchador y la absoluta calma con la que el otro la manejaba, haciendo que pareciera más un juego que una pelea real. No puedo creerlo. Están engañando a Bakugo, murmuró Kaminari, observando la pelea que se desarrollaba abajo con los ojos muy abiertos. Mina lo miró con expresión impasible. ¿Cómo que no puedes creerlo? Todos aquí ya lo veían venir. Solo fue una expresión. Es sorprendente ver cómo tratan así al altivo y poderoso Bakugo. Aunque sí me lo esperaba. Taka es simplemente, en otro nivel. Todoroki terminó su frase. Ya se había recuperado de su pelea con Taka y regresó a la sección para ver las peleas restantes con todos. Ante sus palabras, un asentimiento se extendió por el grupo, que estaba completamente de acuerdo. Taka era un caso atípico en su clase. Una llama ardiente que crepitaba entre brasas que apenas comenzaban a encenderse. Si alguien creyó sinceramente que Bakugo podía ganar, tenía que estar delirando. Kacchan y, por supuesto, había uno justo entre ellos. Midoriya observó cómo Bakugo, inútilmente, desataba todo lo que tenía contra Taka, apretando con fuerza el cuaderno que sostenía en la mano. Su ceño se frunció aún más mientras estudiaba los movimientos. Un ataque descontrolado, con la esperanza de que bastara para derribar las defensas de Taka. Pero sabía que no sería suficiente. Se lo había dicho a Kacchan justo antes de la pelea. Por supuesto, no tenía nada en contra de Taka. Pero dada la diferencia de poder, era natural que quisiera darle a Bakugo la mayor oportunidad posible. Desde que empezó a estudiar el don de Taka, había estado notando detalles, tratando de comprenderlo. Había fracasado, en su mayor parte. Era una peculiaridad demasiado extraña, demasiado caótica para comprenderla adecuadamente. Pero eso no significaba que todo lo que había escrito fuera una completa tontería.
Había descubierto patrones, debilidades o puntos débiles momentáneos, las propias tendencias de comportamiento de Taka, y había esbozado algunas de las reglas que el don podría seguir y que Taka nunca había explicado. Como era el más fuerte de la clase, había querido aprender todo lo posible de él, y su entrenamiento compartido le había proporcionado mucho material con el que trabajar. Eso era precisamente lo que había intentado transmitirle a Bakugo antes de que comenzara la pelea. Había compartido todo lo que pudo cuando lo abordó justo en la puerta de la sala de espera, pero era evidente que su amigo de la infancia no le había escuchado. Si lo hubiera hecho, no estaría luchando tan impotente ahora. Maldita sea, pensó Midoriya mientras apretaba el puño contra su rodilla. Recordó lo que Bakugo le había dicho durante su pelea. Su amigo, a quien había admirado durante la mayor parte de su vida, creía que le había ocultado deliberadamente su don. Que se habían reído de él por ello. ¿Era por eso que no estaba escuchando? ¿Debería haberle hablado de One for All, aunque no de todo? No, incluso entonces dudaba que Bakugo le hubiera hecho caso. Simplemente no querría ganar con la ayuda de otra persona. Eso era todo. Pero tal como es y sus ojos se posaron en Bakugo, cuya respiración se aceleraba con cada explosión que impactaba en la cara de Taka, pero que, literalmente, no le hacía nada. No puede ganar. Y tal como Midoriya estaba pensando, muérete ya. Bakugo lanzó su última explosión con lo que le quedaba de fuerza, arrastrando el brazo como si fuera un puñetazo apenas lanzado. Auge. Se disparó. Pero cuando el humo se disipó, se pudo ver la mano de Taka cubriendo la palma de Bakugo, tras haber absorbido por completo la explosión. Y por lo que se ve, sin el más mínimo rasguño. Dado que tus explosiones están perdiendo cada vez más potencia, supongo que esto es lo máximo que puedes hacer, ¿verdad? Zas. Sin darle tiempo a responder, Taka le propinó una patada en el costado a Bakugo. El golpe fue brutal. El cuerpo de Bakugo se dobló, salió disparado por un instante antes de rodar sin control por el suelo, acercándose al límite. Auge. Una pequeña explosión en el último momento frenó su impulso, permitiéndole detenerse justo en la línea. Tan rápido como le fue posible a alguien que estaba completamente exhausto, Bakugo se puso de rodillas, respirando con dificultad. Mientras lo hacía, Taka se acercó, deteniéndose a unos pasos de distancia y mirándolo con algo parecido a la lástima. Supongo que no necesito alargar esto, ¿verdad? Con esas palabras, apuntó con la palma de la mano hacia Bakugo. Y al mismo tiempo, su aura comenzó a brillar con intensidad. ¡Bum! ¡Muere! Pero justo en ese momento, una explosión se produjo bajo las palmas de las manos de Bakugo, lanzándolo directamente hacia Taka. Antes de que nadie pudiera asimilar lo sucedido en ese instante, Bakugo juntó ambas palmas, apuntando hacia Taka. Y así ¡boom! Provocó la mayor explosión que había logrado hasta el momento. Incluso él sufrió el impacto. Salió despedido hacia atrás y, cuando logró recuperar el equilibrio, tropezó varios pasos. El polvo cubría casi toda la arena. El público guardó silencio, conteniendo la respiración. En la sección de la clase 1A, Midoriya casi se puso de pie por la impresión, con los ojos muy abiertos. Él escuchó. Durante los meses que pasó junto a Taka, siempre había algo que le llamaba la atención. Siempre que Taka estaba a punto de usar su telequinesis, el aura roja que lo rodeaba se encendía primero. Como si se estuviera cargando a sí mismo. Según Taka, su telequinesis era una conversión directa de su fuerza física, la cual, a su vez, se veía potenciada por su don. Pero con esa descripción, Midoriya se había dado cuenta de algo. Al igual que un velocista en una carrera o un levantador de pesas en la barra, nadie puede pasar de cero a la máxima potencia en un instante. Ya sea porque es físicamente imposible o porque hacerlo les destrozaría el cuerpo, incluso si teóricamente pudieran soportar ese nivel de fuerza tras un entrenamiento previo. Teniendo en cuenta que el cuerpo de Taka afectaba directamente a su telequinesis, el tiempo que tardaba en cargarse y la intensidad que alcanzaba el aura antes de actuar, Midoriya había teorizado que podría existir una dinámica de carga en juego. Quizás el cuerpo de Taka necesitaba tiempo para adaptarse a la intensidad del estímulo. O tal vez simplemente no pudo acceder a todo desde el principio. Cualquiera que fuera la respuesta, el hecho de que Taka tuviera que detenerse para recargar seguía siendo el mismo. Y, por lo tanto, una oportunidad para atacar. Quizás incluso un momento de vulnerabilidad.
Tragó saliva con nerviosismo al ver que Bakugo finalmente reaccionaba y miraba fijamente la nube de humo que lo cubría todo. El silencio era ensordecedor, y la exasperante lentitud con la que se disipaba el humo los ponía a ambos ansiosos. Pero al final, como no parecía suceder nada, ambos tuvieron el mismo pensamiento. ¿Funcionó? Y por un momento, así lo pareció. A través del humo no se veía ningún movimiento, y un silencio absoluto se apoderó del estadio. No fueron solo ellos quienes contuvieron la respiración por la ansiedad. Todos los demás también lo hicieron. Todos querían saber si la estrella imparable finalmente había sido derribada. Por desgracia, sus esperanzas se desvanecieron muy rápidamente. ¡Zas! De repente, el viento cambió. Y no de forma natural. ¡Mierda! Bakugo chasqueó la lengua, preparándose. El humo a su alrededor comenzó a avanzar como un huracán en formación. Entonces, exclamación de cierre, las palmas de Bakugo explotaron y lo lanzaron por los aires, permitiéndole esquivar en el último segundo algo que salió disparado del humo y golpeó exactamente donde había estado parado. Al bajar la mirada, vio una mano. Grande, carmesí, llameante y esquelética. ¡Mierda! Y siguiendo su maldición, ¡fuosh! Todo el humo se expandió hacia afuera, revelando finalmente lo que había estado oculto en el interior. Rugido. El esqueleto llameante de Taka. Estabas fingiendo estar agotado para que pudiera bajar la guardia, ¿verdad? De repente, el grito de Taka resonó desde el interior del esqueleto. Mientras Bakugo entrecerraba los ojos a través de la luz llameante que componía el cuerpo del esqueleto, logró verlo. Sonreía ampliamente. Una pequeña quemadura le marcaba la mejilla. Exclamación de cierre, los ojos de Bakugo se abrieron de par en par. Su ataque anterior había surtido efecto. Lo había herido. Lo había alcanzado. Y eso fue todo. Bakugo también empezó a sonreír. El camino que había parecido interminable, con la meta que había parecido inalcanzable y ambos habían perdido su misterio. Lo había perjudicado. ¿Y si pudiera hacerle daño y podría ganar? Con una amplia sonrisa, comenzó a zambullirse de nuevo, directamente hacia el esqueleto. Ya superé esto antes, y lo volveré a hacer. En serio. Pensé que eras todo el resto de la escuela más tú. Callarse la boca. Ambos intercambiaron palabras mientras se preparaban para el enfrentamiento. Pronto, el esqueleto comenzó a atacar a Bakugo, quien usó sus explosiones para deslizarse de izquierda a derecha por el aire, esquivando sus golpes y lanzando sus propias ráfagas cada vez que aparecía una oportunidad. En esto, tú eres un blanco más grande. Y tú no eres más que una mosca zumbando por ahí. La explosión de Bakugo golpeó al esqueleto por última vez, y el retroceso lo lanzó directamente hacia arriba. Varias pequeñas explosiones lo impulsaron aún más lejos como un cohete. Veamos si esto es suficiente para una mosca. Una vez que alcanzó la altura suficiente, giró y se dirigió hacia abajo, lanzándose en picado directamente hacia su objetivo. Mientras caía, cruzó ambos brazos y comenzó a liberar pequeñas explosiones controladas, cada una haciendo girar su cuerpo más y más rápido. Hasta que, finalmente, un vórtice comenzó a formarse a su alrededor, condensando el oxígeno a su alrededor y alimentando sus explosiones, hasta que, por fin, Obús, alcanzó el esqueleto. Impacto. ¡Boom! Al instante siguiente, una explosión envolvió por completo el esqueleto en llamas, y una gran extensión de la arena que se extendía más allá, al llegar al suelo y seguir expandiéndose. Cementos tuvo que protegerse a sí mismo y a Midnight cuando la explosión pasó completamente de largo la platier. Por su parte, Bakugo salió disparado hacia arriba por la pura fuerza de repulsión, aturdido tanto por la violencia de la misma como por la explosión que también lo alcanzó. Logró mantenerse en pie antes de tocar el suelo, y una explosión en las palmas de sus manos frenó su caída mientras se adentraba en el humo restante. Se puso de pie con pasos temblorosos, con los ojos entrecerrados para protegerse del escozor del humo. Mientras miraba a su alrededor, levantó una mano y se quedó mirando la palma por un instante, con una mueca de dolor en el rostro. Sus reservas se estaban agotando. Ese último ataque había sido prácticamente su máximo rendimiento, y lo había dejado con muy poca energía. Si Taka no hubiera bajado aquí, al menos debe estar herido. Bakugo se negaba a aceptar otra cosa, mientras escudriñaba a su alrededor a través de la oscura nube que cubría toda la zona.
Por suerte, no tardamos mucho en encontrarlo. Pronto, el esqueleto comenzó a disolverse. Su contorno era bastante nítido, dada la luz que emitía, incluso mientras se desvanecía. Y en el centro de su caja torácica, se podían ver dos ojos rojos. Bakugo no dudó. Tenía que aprovechar la oportunidad cuando se le presentaba. Auge. Ignorando el dolor en sus manos y las protestas de su cuerpo, se lanzó hacia Taka. ¡Bum! Pero, cuando la explosión arrasó el lugar donde creía que estaría su oponente, lo único que encontró fueron dos orbes rojos de luz flotando allí como ojos. Caíste en la trampa más manida. La voz provenía de detrás de él. Se giró bruscamente y vio a Taka, cuyo aura comenzaba a desvanecerse. ¡Bum! Sin pensarlo dos veces, le disparó, dispuesto a asestarle el golpe final mientras estaba vulnerable. Movió los brazos, y su rostro se contorsionó en una amplia sonrisa. Pero mientras se acercaba a Taka, apurado, interrogación de cierre, exclamación de cierre, todo su impulso se desvaneció. Se detuvo por completo, justo en el aire, y descubrió que no podía moverse. Casi como si hubiera quedado atrapado en su telequinesis. ¿Cómo? Sus ojos captaron un tenue tono carmesí a su alrededor, señal de que estaba bajo el control del aura de Taka. Lo habían atrapado. Miró a Taka con una expresión de asombro en el rostro. ¿Tú, cómo estás? ¿No había necesitado tiempo para recargar? Él mismo y el empollón lo habían notado. Siempre lo hacía. Entonces, ¿por qué no ahora? ¿Se había cargado a sí mismo mientras estaba oculto entre el humo? Por suerte, y para confusión de Bakugo, Taka pronto respondió a sus preguntas, aunque no las formulara verbalmente. Al ver tu cara de asombro, supongo que pensaste que necesitaba tiempo para cargar o algo así. La verdad es que solo era para darle un toque dramático. Entonces, Taka levantó la mano, apuntando con la palma hacia él. Mientras te señalaba con la mano. Exclamación de cierre, el rostro de Bakugo se torció con incredulidad. El muy cabrón que tenía delante ni siquiera necesitaba levantar la mano para controlar su telequinesis. Todo aquello, ¿no habían sido más que sus payasadas? ¿Acaso nunca había existido ninguna debilidad? Eso fue divertido, pero dudo que te quede mucha energía, ¿verdad? Preguntó Taka, con una sonrisa que se fue atenuando, como si la diversión estuviera llegando a su fin. Entonces supongo que no necesito alargar esto. Fue divertido pelear contigo. Puedes estar orgulloso de eso. Luego, balanceando el brazo. Pero esto ya ha durado demasiado. Maldita sea la atención que, antes de que pudiera decir nada en protesta, Bakugo salió disparado por los aires, atravesando el humo y haciéndose visible para todo el estadio. Se estrelló contra el muro exterior, fuera de los límites del campo. Los profesores no tardaron en confirmarlo. Acto seguido, el aire en la plataforma cambió de nuevo, y el humo comenzó a arremolinarse antes de explotar en todas direcciones y dispersarse. Se ve a Taka, sin heridas visibles, solo algunas quemaduras en la ropa y uno o dos pelos fuera de lugar. Transcurrieron 1 o 2 segundos de pura incredulidad antes de que Present Mig reaccionara. Bakugo está fuera de límites. Takashi avanza a la ronda final. De este modo, se pone fin al antepenúltimo combate del torneo. Capítulo 85 Speed Blitzing. Resulta que Bakugo le había hecho esforzarse más de lo que esperaba. El día estuvo lleno de sorpresas. En realidad, no esperaba que atacara durante su espectacular aumento de poder aural. Después de todo, era prácticamente una regla no escrita no atacar nunca en esos momentos. Al menos en combates justos. Pero en realidad no podía culparlo, aunque lo había tomado por sorpresa y había logrado herirlo levemente, superando el aura que había asignado a su estadística de defensa. El rubio había necesitado usar todo lo que tenía para ganar, y fue su propia falta de preparación lo que le costó la victoria. Además, era Bakugo. Debería haberlo esperado de él. Además, estaba el hecho de que la rubia también había logrado destruir su imitación de Susanoo en esa última explosión, algo que él tampoco esperaba. El rubio tenía más potencia de fuego de la que él le había atribuido. Sin embargo, también estaba el hecho de que en ese momento estaba luchando con aproximadamente la mitad de su poder. La otra mitad estaba con los clones, haciendo lo que fuera que estuvieran haciendo en ese preciso instante.
Bueno, mi aura total probablemente aumentó durante la pelea, así que mis estadísticas asignadas probablemente sean incluso menos de la mitad. En cualquier caso, si hubiera sido él quien estuviera en plena forma, no tenía ninguna duda de que habría resistido cualquiera de los ataques de Bakugo, con o sin factor sorpresa. Bueno, no está bien poner excusas. Es culpa mía que me sorprendiera por exceso de confianza, otra vez. Reprimió el impulso de masajearse la sien. Ya fuera en sus clones o en él mismo, parecía ser un problema recurrente. Quizás deba abordar ese tema después del festival. Eso, y otras cosas. Suspiró y de repente tengo muchísimas cosas en mi lista y con semblante sombrío. Se dio la vuelta y se dispuso a marcharse. Esperar y sin embargo, una voz débil proveniente del lugar al que había enviado volando a Bakugo lo detuvo. Giró la cabeza y vio a Bakugo allí, visiblemente exhausto y agotado, sentado contra la pared contra la que había chocado antes, sin haberse movido desde entonces. ¿Qué? Preguntó Taka, arqueando una ceja, pues esperaba que Bakugo no pudiera hablarle, ya fuera por orgullo o por la crisis emocional que pudiera estar sufriendo tras la derrota. Sin embargo, sorprendentemente, parecía que se había equivocado al juzgar a la rubia. Antes decías que era un debilucho. Los ojos de Bakugo finalmente se alzaron, mirando fijamente a Taka. ¿Soy fuerte ahora? Taka frunció el ceño. ¿Eso fue todo? Resulta que lo que le preocupaba no era el hecho de haber perdido. No, perder probablemente también le molestó. Pero ese comentario que le lanzó hace semanas probablemente sea lo que más le preocupa ahora mismo. Taka se tomó un momento para considerarlo. En el panorama general, todavía estaba lejos de ser uno de los mejores luchadores, y bastante lejos del Bakugo canónico y de las alturas que alcanzaría durante su pelea final contra Afo. Pero ahora mismo, ¿era un debilucho? Taka cerró los ojos por un momento. Meditando sobre ello. Bakugo se quedó mirando en silencio, demasiado cansado para apresurarlo o decir algo. Pero entonces, Taka volvió a abrir los ojos. Solo para darse la vuelta en lugar de mirarlo. Al verlo marcharse, las últimas reservas de ira de Bakugo estallaron. ¿Y qué hay de mi respuesta, imbécil? Taka se detuvo un segundo e inclinó ligeramente la cabeza. No lo sé, dímelo tú. ¿Eres fuerte? Y así, sin esperar respuesta, comenzó a alejarse de nuevo. Bakugo miró su espalda que se alejaba con una expresión sombría. Al final, no obtuvo su respuesta. Por un instante, apretó los dientes con rabia. Quería gritar, agarrarlo y exigirle una respuesta, pero sencillamente no tenía la energía para hacerlo. Pero entonces la tensión se desvaneció y repitió la pregunta que Taka le había dejado en mente. ¿Soy fuerte? Quería que Taka lo reconociera como el prodigio que siempre había sido. Su fuerza, todo lo que había construido. Quería que la imagen de Bakugo Katsuki se mantuviera tan elevada como lo había estado hasta que apareció ese tipo. Pero si tuviera que responder él mismo y no lo sé, dímelo tú. Entonces, ¿podía decir que era fuerte? Bakugo no tardó ni un segundo en dar con la respuesta. No. Ni siquiera necesitó que Taka se lo dijera. Más bien, ahora entendía por qué había recibido una pregunta en lugar de una respuesta. ¿Estaba satisfecho con lo que había logrado hoy? ¿Había sido esto lo mejor que había hecho? ¿Podía considerarse fuerte ahora? ¿O acaso había algo más por venir? Cuanto más potencial pudiera aprovechar, más potencial aún estaría esperando, más podría llegar a ser Katsuki Bakugo, para algún día ser verdaderamente fuerte y no tener que andar haciendo esas preguntas, como una perra necesitada. ¿Qué? Se burló, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Al final, ¿eres tan cursi como los demás extras? Ruido sordo, entonces, se desplomó a un lado, inconsciente. Poco después, el personal de la escuela lo llevó en brazos a la enfermería. Mientras tanto, Taka desapareció tras la puerta ante la atenta mirada de todos, sin mirar atrás. Cementos, de pie junto a Midnig, suspiró cuando ambos finalmente se marcharon. Las peleas de este año están, sin duda, por encima de nuestras posibilidades. Midnig asintió. ¿De dónde salen niños como estos? Disculpe, Cementos, por favor, comience la reconstrucción de la plataforma de inmediato, ¿o sí? Después de esto, le pediré un aumento a Nezu, dijo Cementos, dejando escapar un suspiro y arrastrando los pies para cumplir su propósito. Minutos después, Taka regresó a su sección de la clase.
A su llegada, muchos le sonrieron con ironía, como si su regreso victorioso fuera algo que se daba por sentado, aunque la forma en que había terminado seguía siendo un tanto desconcertante. Midoriya, en particular, mostraba una mezcla de expresiones de conflicto y asombro. Una vez más, Taka había demostrado ser el mejor de su clase. Incluso Bakugo, la persona a la que más admiraba, había sido completamente incapaz de derrotarlo. Aunque logró alcanzarlo. Entrecerró los ojos, solo por un instante, al ver la pequeña marca roja en la mejilla de Taka, una que reconoció como el resultado del ataque sorpresa de Bakugo durante la carga de telequinesis de Taka, el único momento que había teorizado que podría ser una oportunidad para romper sus habituales defensas inquebrantables. No era mucho, pero era algo. De alguna manera, hizo que Taka se sintiera más estable. Eso hizo que llegar hasta él pareciera más posible, aunque seguía siendo una situación sombría y difícil. Este año ni siquiera fui capaz de enfrentarme a él, y dudo que hubiera podido ganar aunque lo hubiera intentado, pero el año que viene será diferente. Se entregaría en cuerpo y alma para asegurarse de no volver a decepcionar a All Might ni a Takahashi. Con esa determinación ya arraigada, Midoriya miró a Taka y apretó el puño, sintiendo cómo el espíritu de rivalidad propio del shonen se apoderaba de él. Mientras Midoriya continuaba con sus payasadas, Taka se inclinó hacia adelante para observar la siguiente pelea, que decidiría quién sería su oponente final para la primera parte del festival que marcaría su clausura. Uraraka contra Iida. PFF, Taka soltó una risita ante la situación. Le pareció un poco gracioso que, en lugar de Midoriya, fueran sus dos amigos quienes hubieran llegado a la final. Aunque, ¿no pasó básicamente lo mismo en la serie, solo que Uraraka perdió un poco antes? La sonrisa de Taka se desvaneció y se rascó la nuca con una expresión extraña. Al final, las cosas no divergieron demasiado, la única diferencia era que todos los pesos pesados de la clase ya estaban fuera, así que Iida no tendría que enfrentarse a Todoroki, ni Uraraka de Bakugo. Sin embargo, quien ganara tendría que enfrentarse a él. Ahora bien, ¿cuál de los dos amigos principales del protagonista ganaría? Tenía curiosidad por saberlo. Minutos después y... Poco después, la arena fue reparada y comenzó el penúltimo combate del torneo. Para su sorpresa, la contienda fue más reñida de lo que esperaba. Sí, Iida era rápido, mientras que Uraraka, en comparación, tenía estadísticas bastante promedio. Pero dado que la pelea tenía que ser cuerpo a cuerpo, el don de Uraraka la convirtió en un verdadero problema. Un simple toque de ella bastaría para que Iida saliera disparado, sin tener dónde usar su velocidad. Él era corredor, no volador. Quizás podría intentar usar sus motores como hélices para maniobrar en el aire, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. Así pues, la mayor parte del combate transcurrió con Iida intentando acercarse sigilosamente a ella, atacar en sus puntos ciegos o crear aberturas, mientras que Uraraka se mantenía a la defensiva. No fue la batalla épica que todos esperaban para la final. Los combates anteriores habían puesto el listón demasiado alto para dos personas con dones bastante comunes en comparación. Pero aún así cumplió su función de ser lo suficientemente entretenido. Llegó incluso al punto en que Iida se frustró tanto que casi pierde, intentando deshacerse de ella lo suficientemente rápido como para que, incluso si ella activaba su don sobre él, no pudiera evitar cruzar los límites. Finalmente, se salvó haciéndose levitar antes de tocar el suelo. Sin embargo, en el proceso, liberó a Iida del efecto de su don y casi lo envió fuera de los límites del campo de batalla. Gracias a sus motores, logró redirigir su caída en el último segundo, salvándose así de un accidente grave. Así que, al final, todo se redujo a un último movimiento desesperado. Iida se comportó como un auténtico bárbaro, figuradamente hablando, y decidió que si no podía luchar cuerpo a cuerpo, lucharía aún más cerca. Así que, tras unos instantes de dar vueltas a su alrededor para desconcentrarla, se lanzó a por ella con todo el cuerpo a gran velocidad, con el objetivo de empujarla fuera de los límites del campo. Ella, por supuesto, activó su don en el instante en que lo agarró. La gravedad, por supuesto, lo soltó. Pero no sirvió de mucho. Su placaje ya había impactado, así que su impulso no se detuvo. En cambio, ambos comenzaron a alejarse lentamente hacia los límites. Así que Uraraka también tuvo que flotar. Con eso, ambas comenzaron a elevarse, a salvo del peligro de perder. Al menos, hasta que Iida recurrió a su último y desesperado movimiento.
Utilizando su Recipro Burst, Iida puso fin a su ascenso apuntando sus motores hacia arriba y, en su lugar, los condujo a ambos de vuelta hacia abajo, hacia el borde de la platier. Y con Uraraka de cara al suelo, el vencedor quedó decidido. Iida ganó. Aunque con muchos moretones en la cara, producto de los desesperados intentos de Uraraka por apartarlo de ella en esos últimos segundos. Aún así, lució su victoria con orgullo. Un tanto sombrío, pero orgulloso al fin y al cabo. Y así llegó la fase final del torneo. Primero, los finalistas tuvieron un breve descanso para prepararse y recuperarse antes de su combate final. Iida fue a hacerse un chequeo rápido con Recovery Gel, mientras que Taka permaneció en su sección de la clase, manteniendo su habitual postura de meditación o charlando con Hiro cuando se aburría de estar concentrado. Pero al poco tiempo, el descanso terminó y los dos quedaron uno frente al otro en lados opuestos de la plataforma, dedicándose mutuamente la misma mirada que se le dirige a un oponente en un partido a punto de comenzar. Y así era. Espero aprender mucho de este encuentro, Takahashi-san. Dijo Ida, haciendo una profunda reverencia. Igualmente respondió Taka con ligereza, asintiendo levemente. Muy bien todos, aquí está, el momento que todos han estado esperando y las finales. El público rugió, aunque con algo menos de intensidad que en partidos anteriores. Si bien Ida no era débil, claramente carecía de potencia de fuego en comparación con la mayoría de los oponentes anteriores de Taka. Por lo tanto, en este enfrentamiento, y nada menos que en la pelea final, era difícil imaginar un choque donde ambos bandos arriesgaran su alma y su cuerpo. Por un lado, tenemos al chico que ha estado arrasando y asegurándose de que todo el mundo lo vea bien, la estrella emergente del curso de héroes. Takashi Fukumoto. La multitud coreó su nombre, ya era uno de los favoritos de muchos. Por otro lado, tenemos al chico que arrasa con sus oponentes a la velocidad de la luz, el chico más rápido y tenso de su generación. Temya Iida. La multitud volvió a rugir, aunque no con tanto entusiasmo. Pero a Iida no pareció importarle. Simplemente miró a Taka con una concentración inquebrantable. Ahora bien, ¿y están listos, concursantes? Ambos asintieron levemente. ¿Están listos, multitud? La multitud gritaba desesperada, agotada por toda la expectación acumulada. Entonces vamos, listos. Takahashi-kun, por favor, no seas indulgente conmigo en esta pelea, dijo Iida de repente, lo que provocó que Taka arqueara una ceja. Se encogió de hombros y asintió. Claro. ¿Pero estás preparado para lo que eso implica? Tal vez, respondió Ida, sin parecer del todo convencido por su propia petición. En cualquier caso, Taka simplemente se encogió de hombros. Muy bien. Colocar. Si es así, quiero disculparme de antemano. Ida pareció confundido por un segundo. ¿Por qué razón? Una leve sonrisa apareció en el rostro de Taka, poniendo la piel de gallina a Ida. Por ahora, voy a usar tu truco. Comienza a Aya. En el instante en que se dio la señal de salida, Iida se lanzó hacia adelante sin dudarlo, utilizando toda su velocidad desde el principio, decidiendo no darle demasiada importancia a las palabras de Taka. A medida que se acercaba, las llamas de sus motores se avivaron, adquiriendo un tono azulado debido a su intensidad. Recíproco. Saltó, moviendo una pierna horizontalmente como una espada, apuntando, por supuesto, a su único objetivo. Taka. Explosión. Ruido sordo. La patada impulsada dio en el blanco limpiamente, creando una pequeña onda expansiva debido a la fuerza del impacto y haciendo que la ropa y el cabello tanto de él como de Taka ondearan. Sin embargo, mientras Iida se recuperaba de su propio ataque, frunció brevemente el ceño al darse cuenta de que Taka le había detenido la pierna con facilidad gracias a su antebrazo. Aunque el motor seguía arrojando fuego, el brazo no se movió ni un centímetro. En el fondo, sin embargo, ya se esperaba algo así. Así que, con la misma rapidez, le dio una patada en el pecho a Taka con la otra pierna y, usándola como punto de apoyo, saltó hacia atrás, mientras sus motores creaban aún más distancia entre ellos. Parecía dispuesto a volver a la carga, pero cuando sus ojos se posaron en Taka, se estremeció. Ahí estaba. El tono carmesí que lo rodeaba significaba que Taka no permanecería pasivo por mucho tiempo. Ida estaba indeciso entre atacar de nuevo o alejarse aún más de ellos. Lamentablemente, parecía que eso nunca dependía de él. Exclamación de cierre. De repente, la figura de Taka se desvaneció. No.
Los ojos de Ida se abrieron de par en par al divisar un rastro de siluetas carmesí congeladas a mitad de camino, como un rastro de luz dejado tras algo que se movió demasiado rápido. Desaparecieron casi al instante, ni siquiera un segundo después de que él los viera, pero fue lo suficientemente rápido como para seguirles la pista. Ellos lo guiaban y detrás de él. Lo entendiste bastante rápido, ¿eh? Sus ojos se abrieron de par en par y dio un salto hacia atrás al darse la vuelta, encontrándose de nuevo frente a Taka, quien de alguna manera se había movido lo suficientemente rápido como para desaparecer por completo de su vista. Allí estaba, de pie, con ambas manos relajadas en los bolsillos. De repente, se agachó ligeramente, como un resorte a punto de soltarse, sin dejar de hablar con Ida. Sé que acepté pelear en serio, pero si lo hiciéramos así, el público no disfrutaría de la pelea. Así que hagámoslo de esta manera. El aura que lo rodeaba comenzó a resplandecer de nuevo. Esta vez, sin embargo, era diferente. No eran llamas, sino electricidad, que crepitaba a su alrededor como una descarga eléctrica intensa. Reduciré mis fuerzas a un nivel básico, zas. De repente, volvió a desaparecer, y el rastro de siluetas facilitó a Ida rastrear su paradero. Se giró de nuevo, con el rostro contraído por la preocupación. Allí estaba Taka, con una leve sonrisa burlancia. Y a cambio, me dedicaré por completo a la velocidad. Una leve punzada de preocupación recorrió la espalda de Ida. Pero pronto, le restó importancia con un movimiento de cabeza, sonriendo nerviosamente. Haz lo que quieras, Takashi-kun. No me rendiré, pase lo que pase. Entonces veamos si puedes seguir el ritmo, ¿de acuerdo? En el instante en que esas palabras salieron de su boca, ¡bam! El hormigón bajo sus pies explotó y su figura se desdibujó, desapareciendo del lugar. Ida miró rápidamente a su alrededor, buscándolo. Siguió el rastro, pero era más largo que antes y desaparecía más rápido de lo que podía seguirlo. Luego la cosa empeoró. Cuando un sendero desaparecía, otro lo cubría. Luego aparecieron más, alrededor del mismo lugar. Taka se movía rápido. Demasiado rápido. Ida apretó los dientes y, al no ver ninguna posibilidad de rastrearlo directamente, cambió de planes. Sus motores cobraron vida con un rugido, y sin más demora, él también comenzó a correr en círculos alrededor del andén. La escurridiza figura de Taka permaneció invisible, incluso mientras Ida se movía a gran velocidad, con la esperanza de que eso tuviera algún efecto. Pero al segundo siguiente, se dio cuenta de que no era así. Ruido sordo. Su mente se quedó en blanco por un instante cuando algo le golpeó en la cara. Logró mantenerse en pie antes de perder por completo el control de su velocidad, pero cuando miró hacia atrás para ver qué le había golpeado, no encontró nada. ¡Bum! Entonces se produjo otro golpe. Esta vez se armó de valor y rápidamente giró la cabeza hacia donde había venido. Pero en su lugar, lo único que vio fue un rastro de siluetas carmesí. Golpear. Entonces llegó otro golpe. Y otra, luego otra, y otra más. Y Ida se vio golpeado por una ráfaga de puños provenientes de una figura demasiado rápida como para ser vista siquiera al lanzarlos. Lo peor de todo es que eran pesados. No tan pesados como los golpes de Taka a máxima potencia, a juzgar por lo que le había visto hacer, pero aún así potentes como los de un boxeador profesional o incluso peores. ¿Cómo es posible que esto sea de nivel básico? Ida frunció el ceño y continuó corriendo, esperando que al menos eso dificultara que Taka pudiera asestarle golpes. Pero incluso mientras corría, sentía golpe tras golpe. Los resistió, haciendo todo lo posible por no disminuir la velocidad. ¡Bam! Hasta que uno le dio de lleno en la cara, haciendo que su cabeza se echara hacia atrás contra su propio impulso. Cayó aparatosamente, golpeándose la espalda contra el suelo. Sintió como si su cara se hubiera estrellado contra una pared. Fue suficiente para dejarlo aturdido durante unos segundos. Pero mientras yacía allí mirando al cielo, vislumbró algo más. La pantalla, aquella que el público utilizaba para ver las cosas correctamente desde tan lejos. Se extendía a lo largo de toda la plataforma, y en ella podía ver la figura de Taka. Fue rápido y horriblemente rápido. Si no fuera por la amplitud del plano, incluso ahí habría sido imposible seguir la figura de Taka, era así de rápido. En comparación, incluso su recipro Burst palidecía considerablemente. ¿Podría siquiera hacer algo contra esa velocidad?
No podía seguirle el rastro, verlo ni siquiera esquivarlo. Estaba completamente superado, incluso en aquello en lo que más confiaba. Su velocidad. Se pasó la muñeca por la nariz para detener la hemorragia nasal. Entonces se puso de pie. Tenía que intentarlo. Sus ojos permanecieron fijos en la pantalla, buscando algo útil. Patrones. Una lectura aproximada de su ubicación, cuando atacaría. Cualquier debilidad. Y entonces lo vio, aunque solo fuera brevemente. La curva de Taka era más corta de lo normal, justo antes de que se lanzara directamente hacia él. No pudo reaccionar a tiempo. Pero él lo vio. Ruido sordo. El golpe lo hizo rodar sobre el cemento. Tras un instante, recuperó la compostura y se puso de pie rápidamente. Pero entonces, antes de que pudiera revisar la pantalla, ¡boom! Llegó otro golpe, esta vez en el plexo solar. Cayó de rodillas, sintiendo que le faltaba el aire. Pero mientras se arrodillaba allí, ¡boom! Otro golpe lo alcanzó, derribándolo completamente al suelo. Sin embargo, a pesar de ello, intentó levantarse. Pero entonces recibió una patada que lo hizo rodar por la platier. Cada vez, más cerca de los límites. Más cerca de la derrota. Hasta que algo se rompió en ira. Se le ocurrió algo tomado prestado de su propio oponente. Apoyando ambas manos en el suelo, sus motores rugieron. Y justo cuando sintió que Taka se acercaba más por instinto que por saber realmente que estaba allí, Raa dio vueltas sobre sí mismo, moviéndose a una velocidad increíble mientras sus motores lo impulsaban. Como el breakdance. Y en medio de todo ese giro, alcanzó a ver algo. Taka se detuvo en seco justo delante de él. Muy bien, dijo Taka. Pero justo cuando Iida comenzaba a sentir la alegría de haber tomado la delantera en toda esa paliza, virar. Le agarraron la pierna en pleno giro. Pero necesitas rotar más la cintura. Y fue arrojado. Ah. Acabó dando vueltas en el aire. Y finalmente, cayó de cara. Fuera de límites. Así, se puso fin a la pelea, sin más. Fue una buena jugada, pero no lo suficientemente rápida. Lo siento, Iida. Dijo Taka en voz alta, mientras caminaba hacia el borde del andén. Iida respiraba con dificultad mientras yacía en la hierba. No hay necesidad de disculparse. Esto solo demuestra mis propias deficiencias como luchador. Parece que aún me falta entrenamiento. Taka sonrió y regresó al centro. Mientras lo hacía, la multitud no estalló en vítores, pero sí hubo algunos aplausos. Etcétera, Iida está fuera de límites, Takashi Fukumoto gana. Present Mic declaró el resultado. Y con eso, por fin, el torneo llegó a su fin. Al ver a la multitud vitoreando, Taka suspiró aliviado al ver que todo por fin terminaba, y sonrió levemente. No es un gran final, pero supongo que está bien. Inmediatamente después, sus ojos se desviaron hacia un lado, revisando su página de estado para ver el resultado final obtenido ahora que el festival deportivo por fin llegaba a su fin. No es que su aura fuera a dejar de crecer solo porque el festival terminara. Probablemente le esperaban muchos días de crecimiento continuo. Y, por supuesto, el muy probable aumento permanente de sus ingresos pasivos a partir de ahora. Sonriendo ante el futuro que le esperaba, Taka volvió a concentrarse en cuál sería el resultado final. 181 defensa. 362 proyección de aura. 50.000. 103,322 61,049, 54%, aura del primer clon. 12.273, 12%, aura del segundo clon. 5.000, 5%, aura del tercer clon. 5.000, 5%, aura del 4 clon. 5.000, 5%. En total, unas ganancias de alrededor de 50.000 en tan solo unas horas. Y aún hay más por venir. Este día no hace más que mejorar, ¿verdad? Con una sonrisa que se ensanchaba, sus ojos se desviaron hacia la sección VIP del público. Ahora, todo lo que queda es eso.